Pablo Velasco, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado aquí de charlar de temas universitarios con vosotros. Y hoy encima jugamos en casa. Sí, desde luego. Aquí además en un lugar especial porque es el aula magna de nuestra universidad, donde suceden rituales importantes para nosotros. Al escucharte hablar de orientación en la universidad, ¿qué distancia hay entre el ideal y luego la práctica cotidiana, ¿no?, de orientar vocaciones? Bueno, pues está muy bien claro, ¿no? Porque el lugar, si algo es la universidad, es el lugar de demostrar los grandes ideales. Es una institución más que centenaria. Incluso además en nuestro caso, en el CEU, lo es, porque además, en concreto, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, porque es heredera de la primera escuela de periodismo que cumple 100 años ya este año. Entonces es el lugar de los grandes ideales, por supuesto, y es el lugar en el que jóvenes muestran a qué se sienten llamados. Hablando, ¿no?, del ideal y también de la vocación, en un mundo en el que premia pues lo tecnológico, lo productivo, lo mediable, ¿cómo haces, ¿no?, para que lo humano también premie en la orientación vocacional? Bueno, es verdad que estamos en un momento que tiene una serie de características, ¿no?, que nosotros somos hijos de nuestra época y también vivimos de ellas, las tenemos integradas y también detectamos ahí los obstáculos, ¿no? Y claramente uno es las nuevas tecnologías, o por lo menos la capacidad de responder a unos cambios tecnológicos muy rápidos, que a lo largo de la historia del hombre no ha habido tantos cambios, ¿no?, tan rápidos. Y luego también una visión quizá demasiado utilitarista, ¿no? En el que, mezclado con cierto cinismo, ¿no?, ante palabras como has dicho tú, vocación, ideal. Entonces yo creo que las humanidades recuerdan algo verdadero, ¿no?, que es vocación, que somos llamados a, que nuestra vida es mucho más, ¿no?, que la mera supervivencia. Entonces, bueno, pues es un buen conjunto para la conversación. ¿Qué papel tiene, por ejemplo, esta cultura digital y los algoritmos a la hora de moldear lo que son esas vocaciones? Bueno, no deja de ser ahora mismo el lugar donde fundamentalmente recibimos información, con lo cual, bueno, pues habrá que enfrentarse a ello, ¿no?, como es, ¿no?, poniéndole todas las palabras, ¿no? Yo creo que el corazón del hombre sigue siendo el mismo desde hace millones de años, capaz de descubrir la verdad y la belleza y el bien de aquello que se le muestra. Entonces yo creo que tenemos que partir siempre de esa confianza, de apostar porque el corazón del joven con el que esté charlando pues va a ser capaz de descubrir lo bello, ¿no?, y a lo que está llamado. Bueno, los algoritmos, tal, ¿no? O sea, también habría que ponerle un poco nombre concreto a eso, que cuando decimos los algoritmos, ¿qué es? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo recibimos la información, cómo nos llega la información y cómo somos capaces de sintetizarla. Hablando de los jóvenes, ¿no?, en este caso de los estudiantes, sí. Si un estudiante te preguntara qué sentido tiene estudiar humanidades si no vas a tener pues un empleo seguro, ¿cómo responderías para que no abandone esa reflexión, ¿no?, de querer estudiar humanidades? A ver, sí, esto no se puede negar, claro. En el imaginario colectivo parece que esto es una clásica pregunta, ¿no? ¿Qué salidas tiene, ¿no? Es la famosa pregunta que se hace desde hace un montón de años. Pero yo cuando fui a la universidad también era esa misma pregunta y los que venían antes también. ¿Qué salidas tiene, ¿no? Pero yo creo que hay que primero evitar una dialéctica. La dialéctica es algo que no es de nuestra tradición. Nuestra tradición como universidad es la síntesis. La dialéctica es que hay dos conceptos que parecen enfrentados y que para afirmar uno niegas otro, ¿no? Entonces esto se aplica mucho en este caso, ¿no? En el caso de decidir un estudio de las humanidades, si es una carrera más técnica, una carrera menos técnica, pues parece que es que se contraponen las cuestiones. Lo primero es que las humanidades es la base de la universidad.
Además, en concreto, en el CEU hay un empeño porque las humanidades estén presentes en todos los grados, con lo cual eso ya nos daría un detalle muy interesante. Y después yo creo que cuando alguien tiene que orientar a un joven que te viene a ti a preguntar, ¿no? que quiere una orientación, una guía, no quiere una receta, quiere, oye, por sí mismo descubrir aquello que está pensando, pues también tenemos que evitar caer en cuestiones dialécticas, ¿no? Y verdaderamente descubrir el corazón de esa persona que tenemos delante. Oye, que uno ha expresado efectivamente un interés por las humanidades, pues yo creo que lo que hay que hacer es sobre todo celebrarlo, ¿no? Porque, bueno, pues es verdad que hay en porcentajes, en todas las universidades hay menos alumnos, pero bueno, porque es una cuestión más especial. Si la vocación es un llamado, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿cómo hacer para que no suene como algo místico, sino que los adolescentes realmente reflexionen sobre ello? ¿Cómo hacerlo? Claro, es verdad. Además, está muy bien que has utilizado la palabra llamado, que eso era un poco lo que hacía el Papa Francisco, era muy de el Papa Francisco. La vocación, al fin y al cabo, es alguien te llama a algo. Y si somos un poco honestos con la experiencia que hemos tenido, siempre hemos sido llamados a. ¿No? Realmente quien piense que ha elegido algo por sí mismo no está siendo honesto con su experiencia, ¿no? Siempre dependemos de otros nos han contado, otros nos han llamado a. Y en el caso, claro, bueno, pues para que no suene místico, pues evitar tener una actitud cínica ante una cuestión así, ¿no? Y evitar eso, que pese más el utilitarismo supuesto, porque, oye, perdonad, pero es que en ninguna carrera del mundo garantiza un empleo. Totalmente. Y si uno va a estudiar una carrera por ganar un empleo, se ha equivocado de lugar, que eso no es la universidad. La universidad es el lugar donde uno, junto con los profesores, va a descubrir la verdad. Así que, bueno, lo que hay que hacer es tener una actitud que se aleje del cinismo, del utilitarismo. Cuando orientas en clave de humanismo, ¿cuáles son las competencias que sí o sí debes de utilizar? Bueno, claro, cuando oriento a un estudiante que muestra un interés hacia las humanidades, realmente, bueno, pues lo que uno tiene que ver es efectivamente es alguien que disfruta con algo que es un saber en sí mismo valioso. En el caso, esto es una descripción que hacía un autor, Christopher Derrick, que fue discípulo de C.S. Lewis, del de las Crónicas de Narnia. Entonces, Christopher Derrick explica muy bien en un libro, además, que yo recomiendo mucho a los alumnos, que se llama Huid del escepticismo, que el título es muy locuaz, muy elocuente. Y Derrick hablaba de los saberes liberales y los saberes serviles. Entonces, los saberes serviles son los que sirven para algo. Los liberales son los que en sí mismos son valiosos y liberan, ¿no? De ahí las profesiones liberales, ¿no? Y entonces yo creo que cuando charlamos y tal con alumnos que muestran interés, pues lo que hay que hablar fundamentalmente es de la potencia que en sí misma tiene todas las, porque esto es de toda la universidad, de todas las disciplinas universitarias. Y más las humanidades. Yo soy especialmente, ¿cómo diría?, vehemente contra una pregunta que también es muy clásica, que es: profesor, ¿esto para qué sirve? Cuando un alumno dice: profesor, ¿esto para qué sirve?, se gana todas mis iras y después no se lo explico, claro, por supuesto. Pero realmente, ¿esto para qué sirve?, es una pregunta poco universitaria. Porque además suele pasar, estas preguntas se hacen en matemáticas, que es el lugar de la ciencia, pero que es el lenguaje con el que Dios creó el mundo. Es ahí, y tiene una capacidad de abstracción, y quizá en filosofía, ¿no? Entonces, es algo además que hermana mucho a ciencias y a letras, esa pregunta, ¿no? Pero es una pregunta de no estar pendiente de lo que uno está en ese momento, que es disfrutar del momento universitario. En los planes de estudio modernos muchas veces se predominan los contenidos operativos. No aquí, porque sabemos que apostamos por el humanismo. Pero, ¿qué lugar debería ocupar la formación del alma? A ver,
sí que, por supuesto, hay determinados saberes operativos o capacidad de experiencia que evidentemente tenemos que tener. Yo hablo, por ejemplo, de los estudios en comunicación y en humanidades. Evidentemente hay una serie de técnicas o de experiencia que hay que tener en comunicación y por eso cuando antes me refería a la dialéctica, es que es bueno que no confrontemos conceptos, sino que unamos, ¿no? Hagamos síntesis. Pues por supuesto hay que ser capaz de saber cómo funciona un micrófono, ¿no? y la disposición mejor, etcétera, ¿no? Saberes prácticos. Pero luego después la vida es mucho más que eso, claro. O sea, después habrá un contenido y habrá una relación y habrá una finalidad. Y desde luego las humanidades, que lo que en su corazón tienen las grandes preguntas del hombre, pues generan eso. ¿Qué errores ves en las orientaciones vocacionales que al final acaban siendo como meros diagnósticos, ¿no? Pero sin alma, sin rumbo? A ver, no sabría ahí qué errores hay en las orientaciones, ¿no? Porque yo veo gente trabajando ahí con muchas ganas y mucho interés y sobre todo siendo muy conscientes que delante tienen una persona ahí pues con una multitud de ganas y de deseos y de posibilidades, ¿no? No sé, yo creo que habría que caer en la cuenta de eso, de que delante hay alguien deseoso de una palabra, no que le vaya a sustituir su decisión, sino que le vaya a promover, que le vaya a favorecer, que vaya a facilitar que él tome la decisión, ¿no? Y él vea lo que más acorde sea a su intención. Uh-huh. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que hay en universidades pues, que se ofrecen grados más rentables o menos rentables según el alumno, cómo orientar sin caer en la logística del mercado, ¿no? Cómo orientar sin tener que decir eso de esta carrera te va a ofrecer todos estos puestos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues siendo verdaderos, porque es que yo creo que una orientación que se base simplemente en eso, pues es un poco, unas promesas que uno no puede cumplir, porque además la vida universitaria es muy larga y pueden suceder muchas cosas. Y las alternativas van abriéndose. A mí me parece precioso comprobar cómo alumnos de universidad que empiezan el primer año teniendo pues un poco de conocimiento de la disciplina que es, de los ámbitos que abarcan, van pasando los cursos, van pasando gente interesante por la universidad, van teniendo experiencias y van abriéndose una serie de alternativas. Yo lo que creo que es que en esa orientación lo que hay que plantear es eso, que hay un camino precioso por recorrer, que en sí mismo es valioso y que durante la carrera se van a abrir un montón de opciones. En ese primer momento es muy, muy complicado, pero desde luego basar solo la orientación universitaria o la decisión de unos estudios, incluso, yo os digo también como padre de universitarios, o sea, que no os creáis que a mí me llega de lleno esta pregunta, o sea, y por supuesto, y uno piensa en los hijos y que desea pues lo mejor para ellos en el futuro y todo tipo de incertidumbres, pues te van a acuciar y entonces uno pues piensa en las seguridades, etcétera, y no sé qué, pero lo que tenemos que tener claro, padres, orientadores, profesores, es que lo que hay que hacer es animar y empujar para volar. Esto relacionado con esto que estabas comentando, ¿no?, que hay algunos jóvenes que valoran más la empleabilidad que la realización personal. ¿Tú qué estrategias utilizarías para decirle, oye, mira, chico, no, que pueden ir de la mano perfectamente? Claro. Bueno, lo primero es que no lo sé, ¿eh? Lo primero es que lo que me he encontrado en alumnos en todas las disciplinas, porque lo bueno de la universidad es que uno conoce gente y alumnos de todas ellas, es tipos deseosos de aprender, deseosos a desarrollar algo que han intuido y poco a poco están descubriendo. O sea que yo, la verdad es que si hago así memoria, no me he encontrado a nadie desde el primer curso pensando en, hombre, está en la conversación, sí, desde luego, claro. Pero yo lo que les insisto siempre es en esto, en evitar la dialéctica, en alimentar su corazón deseoso de la belleza y la verdad del bien y de las ganas de que la universidad cale efectivamente en ellos,
Y lo baso fundamentalmente en eso, en esa conversación. Que como digo, no me he encontrado casi ninguno en esa situación, al revés. Lo que están es deseosos de que los profesores les contemos la belleza de la universidad. Y cuando un orientador, por ejemplo, no es experto en humanismo, ¿cómo puede usar esa perspectiva humanista pero sin caer en clichés? Pues yo creo que tiene que acudir a su propia experiencia, ¿no? El orientador, además, ya una persona que se dedica a orientar ya dice mucho de esa persona, o sea, y realmente probablemente sea un educador. O sea, nadie como él va a haber tenido una experiencia de este tipo, en el que la labor que se ha dedicado, incluso la formación que ha tenido esta persona, claramente está dedicada a buscar el bien del otro. Entonces, yo creo que un orientador así lo tiene muy fácil de recordar su propia experiencia y qué le llevó a él, ¿no? Y entonces cuando uno cuenta algo que te ha pasado a ti, bueno, pues cambia mucho, ¿no? La relación en una orientación, ¿no? Con un alumno. Vamos, pero esa es mi experiencia también en clase, en las asignaturas que puedo dar cuando cae alguna cuestión que, pues además del estudio que haya podido tener uno, tiene que ver con alguna experiencia propia. Joder, los alumnos lo detectan. Pues es que los alumnos además tienen un olfato de perro sabueso. Entonces, si te escuchan decir algo auténtico, van a encender los ojos, la atención la vas a tener totalmente y van a captar lo que estás diciendo, claro. Porque, ¿qué papel ocupa la belleza, el arte, la lectura en lo que es la formación vocacional? Pues ocupa la dimensión esencial del hombre, que es, y esencial quiere decir que no puede no ser. O sea, el arte, la belleza, la creación artística, el disfrutar con el arte, que alguno incluso ha dicho que son cuestiones inútiles, ¿no? Uh-huh. Es inútiles quiere decir que no sirven inmediatamente para la supervivencia, que es respirar, comer, dormir. Pero cualquiera de nosotros podría decir, la creación artística, el arte, disfrutar con la belleza es algo esencial del hombre, esencial que no puede dejar de ser. Entonces no es ni algo que tengamos que meter así a presión, ni algo que no sea natural, ¿no? Es algo que está evidentemente en el hombre. Es verdad que en las humanidades lo bueno que tienen es que uno se dedica a eso y con lo cual pues ya es una ventaja. Pero lo que es fundamental es no pensar que las creaciones artísticas, lo lúdico, incluso si quieres celebrar una fiesta, incluso está contrapuesto a una obligación de trabajo, al revés. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Celebrar bien una fiesta, disfrutar con una obra de arte, jugar seriamente a un juego, esas son dimensiones esenciales del hombre que de lo que hablan es de la riqueza existencial. En esta casa apostamos por una formación diferencial, ¿no? En valores. No solo buscamos formar profesionales, sino también esas personas con valores, pero ¿qué obstáculos, ¿no? se pueden encontrar para que eso se haga realidad? Bueno, pues sí, lo bueno es que esta universidad tiene esa propuesta, ¿no? Y esa propuesta además, como os decía, centenaria, y además una propuesta que está en el corazón de la universidad, porque la universidad primigenia, que nacía en el corazón de la Iglesia, tenía esa finalidad, ¿no? Esa intuición también, oye. Pues lo que va a favorecer, sobre todo, mejor que, te cambio la pregunta, en vez de los obstáculos, lo que va a favorecer a esa propuesta también, que es, desarrollar unos valores, virtudes, etcétera, una formación personal, es una vivencia de una comunidad, que es la universidad. En la universidad se habla mucho de comunidad. La comunidad además requiere pues unos vínculos. La universidad es uno de los lugares de la sociedad que aún guarda y cuida y fomenta determinados rituales, determinados momentos, determinados símbolos que son muy propios universitarios. Tenemos incluso nuestro propio himno. O sea, a ver qué oficio ahora mismo se puede hacer cantando. Nosotros podemos cantar el Gaudeamus Igitur y nos reconocemos. O sea que
que en esa cuestión que me preguntabas de los valores, pues lo que lo favorece es que exista una comunidad de alumnos y profesores. Hemos estado hablando, ¿no?, de la orientación vocacional previa a entrar en la universidad. ¿Cómo es de importante, ¿no?, que esa orientación vocacional siga estando ya en la universidad y no solo al principio del curso, ¿no?, sino a lo largo de toda la trayectoria, ¿no?, de los alumnos? Sí, vamos, la fórmula de la Coca-Cola, preguntas, claro. A ver, yo lo que creo es que evidentemente luego en la rutina diaria pues aparecen cosas como el tedio y uno se puede aburrir un poquito más, tal, no sé qué. Van pasando los días. En lo cotidiano es donde uno se juega verdaderamente esto que llamamos vocación. Pero si efectivamente uno ha podido expresar esa vocación, ha podido ver claramente y agradecer que le ha llegado por alguien a quien admira o que ha sido invitado a eso, pues transforma tu cotidianidad y tu día a día. Si uno sabe y tiene claro que es una vocación que vamos, uno deja suelto el corazón y se le va corriendo a ese sitio, pues la vida cotidiana cambia. Entonces ya todos los días, en vez de ordinarios, pues son extraordinarios, porque son un pasito más a lo que se me iba el corazón. Entonces ahí está la clave, ¿no? O sea, no digo que esto sea fácil, yeah. Pero bueno, que también es un reto para nosotros, para alumnos, para profesores, para orientadores. Sí. Y en la era del yo proyecto, es decir, que muchos jóvenes ven su vida como una marca personal, ¿qué tensiones puede haber entre marca personal y auténtica vocación? Bueno, en esto hay una respuesta preciosa que es muy propia nuestra del CEU y de la Asociación Católica Propagandista, de la CDP. Una de las obras de la asociación es el Colegio Mayor San Pablo, que estamos aquí, somos vecinos, la universidad y el Colegio Mayor. El Colegio Mayor tiene un lema que a mí me gusta mucho, que su lema es sed señores para vosotros y para los demás. Ahí está la clave. Evidentemente uno se pide además cierta distinción. O sea, uno cuando va a la universidad, el alumno universitario, el profesor universitario tiene que saber que tiene una distinción. Soy profesor universitario, soy universitario. Eso es una distinción. Pero no es una distinción para efectivamente darse lustre a uno mismo, para darse brillo, para darse, yo qué sé, el pote, sino está en esa segunda parte del lema que os decía del Colegio Mayor, para los demás. Porque la invitación que se nos hace efectivamente de esa distinción universitaria es para los demás, es para después llevarlo a cabo en comunidad, en sociedad, para el bien común. Yo creo que estaría ahí la clave. Uh-huh. Bueno, y volviendo un poco al tema, ¿no?, de esa búsqueda de qué carrera estudiar, si las tendencias futuras dictan que muchas profesiones desaparecerán, ¿cómo orientar a los jóvenes para que no dependan solo de esa moda de mercado, ¿no? Que no sea lo que nos llama esa moda, sino que me llame algo que de verdad me haga feliz, ¿no? Bueno, ahí también jugamos con la incertidumbre, ¿no? Y entonces a todos nos tiemblan las rodillas con el futuro. Y además es que lo estamos viendo, porque nosotros hemos sido testigos de cambios radicales. Y entonces ahora mismo tenemos ese mantra, ¿no? Profesiones que van a desaparecer en el futuro, pero tampoco sabemos cuáles, ¿eh? O sea, también a veces tendríamos que hacer un poco frente a esos agoreros, ¿no?, que hablan de eso, pero desde luego que el cambio va a venir y que estamos viviendo cambios, eso tenemos que ser honestos con ello porque lo hemos vivido. Uh-huh. Pero de nuevo, si acudimos entonces a la esencia del hombre, a una mirada antropológica verdadera, pues yo creo que tendremos más capacidad, ¿no?, de acomodarnos, de plantear, de aceptar nuevos retos, de tener esa capacidad, ¿no?, de síntesis. Y entonces vamos a perder un poco de miedo. Yo creo que estamos muy atenazados por el miedo. El primer sentimiento del hombre no es el miedo, es el asombro. Entonces, ante lo nuevo es el asombro, no puede parecer el miedo. Entonces, yo creo que una propuesta universitaria, no solo de las humanidades, universitaria,
lo que recuerda mucho es que lo que primero nos tiene que salir es el asombro, no el miedo. Entonces, bueno, es una forma de plantarse ante eso, que estamos rodeados, desde luego, estamos rodeados. Y en un entorno universitario, ¿cómo enseñar a los estudiantes que muchas veces pues, la vocación puede transitar, que no es fijo? Pues ahí sucede siempre, es muy interesante cómo los alumnos en las jornadas de puertas abiertas o en encuentros con alumnos de bachillerato, los preparamos con mucho mimo, nuestro equipo de marketing lo organiza muy bien. Mira ahí porque es que estaban allí. Pero yo veo que muchas veces lo que cala verdaderamente en estos alumnos es cuando conocen a alumnos mayores o antiguos alumnos incluso. Y cuando algún antiguo alumno dice, oye, yo empecé una carrera, pero al año me cambié y fenomenal, porque enseguida tal, lo reconduje, no sé qué, no sé cuántos, se les ve una cara como de alivio. A mí me da mucha ternura, ¿no? Porque piensas, claro, pues es que están en un inicio de una vida y están ahí expectantes a ver y si me equivoco, el miedo, de nuevo, el miedo en vez del asombro. Y entonces ayuda muchísimo esas veces, ¿no? Un poco un igual, ¿no? Que le ha contado, oye, que es que sucedió esto, yo pensé que me equivoqué, pero oye, pero luego estas veces uno pasa los años y dices, pues no me equivoqué tanto, porque aunque fue un año que cambié, pues me llevé una experiencia buena, ¿no? Entonces, evidentemente son alumno de bachillerato, le cuentas eso desde los años y a lo mejor escucha menos. Pero si se los cuenta alguien ahí un poco igual, eso surte un efecto muy interesante. Y luego, efectivamente, es que la vida es muy larga. Y este asunto de la vocación, el llamado que decías tú, para quitarle el misticismo también, que decías en otra pregunta, pues por supuesto, la vida va sucediendo, se iba desarrollando, van abriéndose recovecos y alternativas y ventanas y uno está atento y uno tiene una vida universitaria, es decir, activa, pues se van produciendo. Sí. La vida se va desplegando. Sí, y ahora nosotros vamos a desplegar un roleplay, ¿vale? A ver, venga. te vamos a plantear una situación, a ver tú qué harías. Te lo planteo. Eso cuando yo era pequeño eran los juegos de rol. Vale. Ahora en roleplay. Vale, un estudiante de 18 años en una tutoría dice que no sabe si estudiar Derecho porque siempre lo ha querido su padre o estudiar algo de letras porque es lo que le apasiona. O sea, no sabe si hacer Derecho o hacer algo de letras. No quiere decepcionar a sus padres, pero tampoco quiere vivir sin sentido, no quiere vivir haciendo algo que no es lo que realmente le apasiona. ¿Cómo guías a esa conversación para que él escuche en su interior y escoja pues el camino adecuado, ¿no? Bueno, pues esto, como esto es un roleplay, ¿no? Vamos a hacerlo ahí pues con cuidado, porque luego verdaderamente cuando no sea un roleplay, sino sea una verdad verdadera, habrá que ver, ¿no? Habrá que verla. Pero yo, cuando suceden conversaciones parecidas a la que has planteado, lo primero que me causa es pues una especial simpatía por esa persona, porque alguien que, oye, cuida de lo que pensarán mis padres o al padre o tal, que le haya indicado más o menos en los estudios que a él le gustaría, pues lo que muestra es un especial cuidado de los padres, que eso está en el centro de la civilización, cuidar de los padres. Esto es, algo que está en lo que somos. Entonces, lo primero es que tiene toda mi simpatía en ese sentido. Y lo segundo que yo le plantearía es, pero verdaderamente has hablado con un padre y le has contado eso que acabas de decir. ¿Qué padre? Por supuesto, los padres tenemos unas ganas locas de que a nuestros hijos les vaya muy bien, que tengan seguridad en el futuro, que la incertidumbre sea la menor. Pero ante un hijo que muestra una intención o un deseo, pues por supuesto uno lo que quiere es ayudar. Entonces yo lo que respondería en ese caso es eso, ¿no? Es oye, qué bien que tienes un corazón bien hecho, que te importa lo que piensan los demás, que eso es un corazón como Dios manda, y después verdaderamente preguntas si unos padres no te van a apoyar en esa idea que puedes tener, ¿no?
Y luego también te diré que yo conozco muchos y muy buenos escritores y artistas que son licenciados en Derecho. O sea, Se puede dar. Claro. Se puede dar también. Oye, Pablo, pues estamos llegando ya al final de la entrevista. Las últimas cuestiones. ¿Es más valiente estudiar lo que uno ama o lo que cree que le puede dar un trabajo estable? Hola, pero es que ahora me haces unas preguntas ahí de que... A ver, insisto en que luego habrá que bajar al terreno, claro. Yo lo único que sé es que si uno estudia lo que uno ama, lo que le ha descubierto interés, lo que le ha llamado, de nuevo la palabra llamar, es decir, que no sale nosotros, sale de fuera, de lo que uno además descubre que tiene, bueno, pues aptitudes o se encuentra cómodo, como lo queramos llamar, pues desde luego pues va a tener unos años universitarios mucho más plenos. ¿La vocación es sueño o es algo que se elige día a día? La vocación en absoluto es sueño, porque no solo en la elección de una carrera, sino en muchos aspectos de la vida nos hemos encontrado a alguien que nos enseñaba un camino, que nos ayudaba, al que queríamos emular porque nos parecía un modelo a seguir o que nos daba un consejo en un momento. Es decir, que la vocación es de sueño nada, es pura realidad y es método de conocimiento humano y lo tenemos, vamos, que lo podemos incluso coger y abrazar y agradecer. Entonces, desde luego que no es nada sueño y es prestar atención a la realidad. Has hablado de agradecer y nosotros, Pablo, te agradecemos que hayas estado hoy aquí con nosotros, que ha sido un placer. Has contestado a esa llamada que te hemos hecho y junto contigo pues hemos aprendido mucho más sobre humanidades y por qué hacer las humanidades, estudiar humanidades aquí en la Universidad de San Pablo, donde toca. Pues con mucho gusto, ha sido una gozada charlar. Muchas gracias. Gracias.